Ogros, los devoradores de hombres. Desde tiempos inmemoriales, las sombras han ocultado criaturas que acechan en la oscuridad. Seres de tamaño descomunal, con fuerza brutal y un hambre insaciable. Hoy, el Grimorio de Monstruos abre sus páginas para revelar la historia de los ogros, los devoradores de hombres, los monstruos que han aterrorizado culturas enteras a lo largo de la historia. Origen y etimología. La palabra ogro proviene del francés ogre, pero su origen es mucho más antiguo. Algunos estudios sugieren que deriva del latín orcus, el dios del inframundo, el guardián de los muertos. En la mitología italiana, los orcos eran criaturas brutales, guardianes de los secretos de la tierra. Pero hay quienes creen que su nombre proviene del sánscrito ugra, que significa terrible, reforzando la imagen de los ogros como seres monstruosos. Desde los mitos europeos hasta las leyendas asiáticas, los ogros han sido descritos como gigantes brutales, con una única obsesión: devorar carne humana. Características y comportamiento. Los ogros no son simples gigantes, son depredadores, seres deforme con cuerpos desproporcionados, piel gruesa y fuerza descomunal. Sus ojos son pequeños y hundidos, pero su mandíbula es enorme, capaz de triturar huesos con facilidad. En los cuentos de hadas, los ogros devoran humanos, especialmente niños. Su frase más aterradora ha resonado por siglos: huelo a carne fresca. Pero no solo son bestias sin razón. En algunas versiones, los ogros poseen inteligencia rudimentaria, capaces de emboscar a sus víctimas y acecharlas en la oscuridad. Son solitarios, viviendo en cuevas, pantanos o bosques profundos, lejos de la civilización. Pero cuando tienen hambre, salen a cazar. Los ogros como guerreros, hechiceros y reyes. Aunque la imagen clásica del ogro lo presenta como un ser torpe y brutal, algunas versiones lo muestran como una criatura inteligente y estratégica, capaz de desempeñar roles más complejos en la sociedad. En ciertas mitologías y relatos de fantasía, los ogros han evolucionado más allá de su instinto primitivo, convirtiéndose en guerreros formidables, hechiceros poderosos, herreros expertos e incluso reyes de sus propios dominios. Los ogros guerreros. En algunas culturas, los ogros son vistos como líderes de clanes, comandando ejércitos de criaturas salvajes. Su fuerza descomunal los convierte en combatientes imparables, capaces de aplastar enemigos con armas gigantescas. En la saga Warhammer, los ogros forman sociedades guerreras, comerciando con mercenarios y dominando territorios. Los ogros hechiceros. Aunque se les considera primitivos, algunos relatos describen ogros con conocimientos arcanos, capaces de manipular magia oscura. En la mitología eslava, ciertos ogros poseen sabiduría ancestral, actuando como guardianes de secretos ocultos. En la fantasía moderna, los ogros hechiceros pueden controlar elementos, lanzar maldiciones y comunicarse con entidades sobrenaturales. Los ogros herreros. En algunas versiones, los ogros son maestros de la forja, creando armas y armaduras imbuidas con magia. Se dice que en las montañas más profundas existen forjas ogresas, donde se fabrican artefactos de inmenso poder. En la mitología nórdica, los trolls y ogros a veces se confunden con los enanos, compartiendo habilidades en la herrería. Los ogros reyes. En ciertos relatos, los ogros han formado reinos, gobernando con puño de hierro sobre sus súbditos. Algunos poseen múltiples cabezas, lo que les otorga una percepción más amplia y una inteligencia superior. En la literatura medieval, los ogros aparecen como señores de fortalezas, acumulando riquezas y esclavos. Influencias culturales y evolución. Los ogros han cambiado con el tiempo. En la mitología celta, eran guardianes de tesoros ocultos, protegiendo los secretos de la tierra. En los cuentos de hadas europeos, eran monstruos devoradores, como el ogro de Pulgarcito de Charles Perrault, 1697. En la literatura medieval, los ogros eran guerreros brutales, usados como metáfora del salvajismo. En la fantasía moderna, han evolucionado siendo representados como brutales guerreros, Warhammer o incluso antihéroes, Shrek. Pero hay algo que nunca ha cambiado. El ogro sigue siendo el monstruo que acecha en la oscuridad, el ser que representa el miedo primitivo, el miedo a ser cazado, el miedo a ser devorado. Historias notables y mitos. Los ogros han aparecido en innumerables relatos. El ogro de Pulgarcito, 1697. Un monstruo que devora niños, pero es engañado por su astucia. El ogro de la Bella Durmiente. En algunas versiones, la madre del príncipe es un ogro que intenta devorar a su nieto. Los Oni de Japón. Criaturas similares a los ogros, con piel roja o azul, que castigan a los humanos.
Los trolls de Escandinavia. En algunas versiones, los trolls son ogros que petrifican a quienes los miran, pero hay relatos más oscuros. El ogro de los Pirineos. Se dice que en las montañas de Francia, un ogro solitario acechaba a los viajeros, devorándolos uno por uno. El devorador de hombres de la India. En algunas leyendas hindúes, los ogros eran demonios que se alimentaban de carne humana para aumentar su poder. Y en algunas culturas, los ogros no son solo mitos, son advertencias. ¿Los ogros son solo ficción? Los ogros han sido descritos por siglos, pero hay quienes creen que no son solo cuentos. En la Edad Media se hablaba de personas con características físicas extremas que pudieron haber inspirado la imagen de los ogros. En la mitología algonquina de Norteamérica, el Wendigo es descrito como un humanoide con fuerza descomunal que recurre al canibalismo. En la tradición japonesa, los Oni tienen similitudes con los ogros europeos, aunque algunos son bondadosos. Tal vez los ogros sean solo una representación del miedo primitivo. O tal vez, ellos nunca se fueron. Las sombras aún tienen mucho que contar.